Ya, lo hemos pensado de esta manera. Yo voy a hacer una presentación, este primer intercambio, solución técnica y tal. Yo solo hago una presentación muy breve. Luego hablará Xavi. Ya sabéis que está centrado en los libros Arden Mal, que es el libro que hemos leído en los clubes de lectura. Y Manuel y Xavi harán una serie de conversación intercambiada con preguntas largas. Y luego vamos a dar paso a las preguntas que queráis hacer vosotros, a poder ser de una forma ordenada. Ya veremos, iremos dando paso, Ana irá dando paso como en la segunda mitad de la conferencia, reunión, encuentro, como lo queramos llamar. Y así intentaremos que sea un poquito más participativo, si os parece, vamos. Así lo habíamos pensado. Muy Pues bien. muy bien, como lo hayáis, pues parece bien, sí. Bueno, a ver qué tal nos sale, ¿verdad? Va a salir fenomenal. Bueno, pues Dejáis eso. empezar con un poema muy breve. Venga, Manuel, empieza tú, Venga, fenomenal. así empezamos con la boca de la literatura. Se llama La enigmática organización. Yo creo que hoy estamos conectados, la enigmática organización, ¿no? Sí. Vienen las palabras a reclamar lo suyo, lo sustraído. Fuera de los campos de trabajo se mueven cuidadosas como la porcelana o el primer día de abril. No percibes el aroma hidrófilo de sus hojas de mazorca, el sudor argonauta de su grano. Existen. Existe el aviador que le braille en la noche. Existe. Existe la bizca que lleva voces bajas en su paje de erizos. Existe. Existe la boca de la literatura, la loca que habla sola como una medusa. Existe. Existe la boca del pozo que enjambra, pulposa, mal hablada, protegiendo a los suyos. Existe. Existe otra saudade. Existe el tren donde viaja una saudade, desposeída de tristeza. Duermen las palabras bajo el alzheimer de los puentes. En las alcantarillas se desarrolla la historia. Los falsos testigos torturan a los poemas. En el tormento de la asfixia pierden el aire, la valiosa información. Se salvarán los que simulen la muerte en un esplendor de hierba, o los que recuerdan un romance de ciego donde todo se cuenta sin esperanza y sin miedo, o aquellos que rescate la enigmática organización de las palabras en vilo. Oh. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Muchísimas gracias. Qué bien, así empezamos muchísimo mejor. Ahora me lo ponen más difícil a mí, claro. Bueno, pues os quiero a ti, Manuel, sobre todo darte las gracias. Ha sido muy fácil y eres muy fácil. Nos has resultado todo muy fácil traerte a Tres Cantos. Nos traes aire gallego. Ahora no podemos salir, ya veremos cuándo podremos viajar, pero te agradecemos mucho la disponibilidad. Quiero daros la bienvenida a todos. Daros la enhorabuena porque nos hemos convertido en unos expertos informáticos, técnicos y hemos hecho nuestras pruebas, pero aquí estamos como los primeros en este confinamiento y en esta técnica. Y hemos conseguido, gracias a esto, tener una oportunidad nueva que es tener a Manuel, que a lo mejor no, de otra manera, si no hubiéramos tenido estas plataformas y esta obligación casi de confinamiento, no la habríamos podido tener entre nosotros. Así que os quiero agradecer vuestra asistencia, lo listos y lo habilidosos técnicamente que sois. A Xavi, no sé, bueno, le iba a agradecer la disponibilidad, pero es que tendríamos tantas cosas que agradecerle porque nos lo ha hecho todo muchísimo más fácil, nos facilita muchísimo todo este trabajo y todos estos encuentros. Encontrarnos, a ver si nos encontramos físicamente, parece que será pronto, pero bueno, de momento tenemos que vernos así. Sabéis que vamos a hablar de los libros Arden Mal, lo hemos leído los 3 grupos, es un libro que da para mucho. Manuel le leía por ahí que decía que era el libro que más le había costado escribir, no sé, como después es un libro de 2006, después él ha escrito más, no sé si sigue siendo el libro que más le ha costado, nos lo contará. Y sí que es cierto que a mí me daba un regusto un poco amargo eso de que la cultura siempre ha sido un poco maltratada, que es un poco, bueno, un poco no, es mucho de lo que trata el libro, también del maltrato de la cultura, y ahora también hay muchas voces en este momento que ha pasado con la cultura, con las personas que hacen cultura,
y me imagino que también será un poquito de un tema del que hablemos. Yo no me enrollo porque esto lo lleva Xavi, así que Manuel, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros, te lo agradecemos mucho y nada, vamos a disfrutar. Xavi, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Rebeca. O sea, yo ayudo, pero la verdad es que la disposición de la biblioteca y del ayuntamiento para montar todo esto ha sido estupenda, ¿no? Entonces, ayudar es un placer, desde luego. Y bienvenido, Manuel. Qué alegría tenerte por aquí. Ahora que oía tu poema, me ha encantado. Me estaba preguntando, ¿lo habrá escrito en castellano o en gallego? ¿Y lo ha traducido después o te lo han traducido? ¿Cómo has hecho? No, está escrito en gallego. Es de un libro que se llama Desaparición da Neve, Desaparición de la Nieve, que, bueno, no lo tengo por aquí, que es un rara avis, porque está el mismo libro, aparece en el mismo volumen, y está en el original gallego, está en castellano, está en euskera y en catalán. Y sí, no hay muchos libros de ese tipo, ¿no? Así que, digamos, que en su interior que no existan las fronteras. Y lo curioso también es que, bueno, finalmente es de los libros que yo veo y no aparece citado en casi ningún sitio. Es decir, está en 4 lenguas, pero es una especie de... Es tan rara avis que casi no existe por ahí como libro secreto. Y sí, está escrito en galego, pero bueno, yo creo que las lenguas están hechas para... Me gusta mucho el abrazo de lenguas y me gusta mucho también, sobre todo la poesía, autotraducirme, ¿no? Ajá. Y eso está. Oye, porque escribes también en español cuando haces artículos y demás. Siempre se ha dicho, se lo atribuyen a Larra, pero yo creo que no es suyo, siempre se ha dicho que escribir en español es llorar. Escribir en gallego, ¿qué tal? Bueno, no voy a ponerme así dramático, porque, bueno, sabéis que, digamos que la historia, hablábamos antes de las dificultades, hablaba Rebeca de las dificultades de la cultura. Bueno, gracias por invitarme y bueno, y voy a poner la mejor voluntad y incluso el cariño con la máquina, porque yo creo que el problema de estos cacharros es que necesitan también cariño, que les echemos una mano, ¿no? Aunque parece que representan, digamos, lo que puede ser el ojo panóptico del poder, un mundo que no sabemos, ese cibermundo que no sabemos muy bien hacia dónde va, pero yo creo que en la relación personal está bien que tengamos con los cacharros una relación así amistosa. A medida que pasa el tiempo, pues también tienen su propia saudade, ¿no? Bueno, este es un paréntesis técnico. Y efectivamente la historia de la cultura es una historia en general bastante dramática, ¿no? Y realmente si vemos a lo largo de los tiempos, porque claro, la cultura, la esencia, sí, significa, yo creo que toda creatividad tiene un punto de rebeldía, hay una energía ahí para crear algo nuevo que no existía antes, ¿no? Y normalmente cuando nace algo nuevo, pues suele haber, decía Kafka, que cuando nace algo nuevo van las jaulas detrás, ¿no? Cuando vuela algo nuevo salen todas las jaulas detrás, a ver si lo... pero es verdad que también dentro de la cultura hay una dualidad, hay una cultura, digamos, que a la manera de Walter Benjamin, ¿no? Que decía que realmente en su envés es un documento de barbarie, porque es una cultura que se utiliza para mantener el estado de cosas o para justamente neutralizar lo que puedan ser movimientos de vanguardia, otras miradas, aquello que quiere abrir paso, otras ideas, otras formas. Y otras lenguas, ¿no? Otras lenguas, ¿no? Entonces, en el caso me preguntabas de Galicia, claro, es una historia larga de adversidad, ¿no?
tuvo así abreviando un poco esa historia, que es una historia dramática, pero también es una historia que tiene su lado también digamos, erótica, su lado erótico. Sabemos que en la vida hay como dos pulsiones, dos fuerzas que están confrontándose continuamente en la vida de cada uno, y yo creo que en la sociedad, que es eso que en el psicoanálisis llaman eros y tánatos, ¿no? Que es la pulsión erótica, la pulsión del deseo. Por un lado, yo creo que está detrás del andar literario, del andar poético, siempre tiene que existir esa pulsión, una pulsión del deseo, aunque sea una pulsión a veces abismal, ¿no? Y expresada a veces con versos, lo que llamamos versos oscuros, ¿no? Pero, y está la otra pulsión, que es la pulsión del destructor, la pulsión de Tánatos, ¿no? La pulsión de la muerte. Y creo que eso, en el escenario, en el gran escenario del mundo, continuamente vemos cómo esas dos grandes corrientes están en pugna, ¿no? Continuamente. Y bueno, entonces en la historia también de la literatura, y en particular de la historia gallega, hay esa parte de Eros y esa parte de Tánatos. Una época maravillosa, una especie de edad de oro, digamos, que es la de los cancioneiros galaico-portugueses, que es una historia muy interesante, ¿no? De cómo, lo que puede pasar con la cultura, porque hoy en día sabemos que es uno de los grandes patrimonios poéticos de la humanidad. Se cuentan hasta 300 nombres de trovadores y muchísimos poemas realmente de una gran categoría, y que además resultan hoy en día como muy actuales, muy de vanguardia, porque está muy presente en la naturaleza. En gran parte de estos poemas, como sabéis, hay las cantigas de amigo, cantigas de amor, cantigas de maldicer, ¿no? Un poco todos los géneros abarca. Y incluso aquí en los libros de Malsa hay una referencia, estoy acordándome ahora, hay un personaje que escribe un libro, Ancéis, que se titula Min desamparou, y ese título, Min desamparou, está tomado de una cantiga medieval de Pero Guterres, y ese Min desamparou es un canto tremendo. Dices, ¿cómo se puede escribir, ¿no? En el siglo XIII algo así que es una interpelación a Dios? Es una gran blasfemia ese poema. Y hay una parte de la poesía que tiene esa condición de la poesía medieval gallega, galaico-portuguesa, que tiene esa condición heterodoxa, ¿no? ¿Qué pasó con esos poemas? Sucedió que la gente, por ejemplo, que escribe en la época romántica, que es cuando hay el resurgimiento de la cultura gallega y de muchas culturas, es la primavera de los pueblos, ¿no? Como sabéis, pues en el romanticismo, bueno, pues aparece Rosalía, Curros, Pondal, esta gente que también tiene hay una presencia, diríamos hoy, ecológica, ¿no? En su forma de escribir, se interpelan y se comunican con la naturaleza de una forma, diríamos, panteísta, de la manera en que estaba presente en esa poesía medieval. Pero cuando ellos escriben, y estamos hablando del siglo XIX, desconocen completamente que en lengua gallega medieval que hubiera esa creación tan maravillosa, ¿no? Que es digamos que es patrimonio de la humanidad, ¿no? De los grandes momentos líricos, ¿no? De la humanidad. Ellos desconocen completamente porque esa poesía había desaparecido, literalmente. Entonces se empezó a reencontrar justo a finales del siglo XIX, en las bibliotecas de Lisboa y del Vaticano, se volvieron a encontrar esos poemas porque estaban en pergaminos que se utilizaban para proteger, para cubrir, envolver, digamos, las capas de otros libros, normalmente libros de tipo religioso de la época de la Contrarreforma. Y entonces, pues curiosamente alguien, digamos que ese redescubrimiento empezó porque alguien levantó ese pergamino, bueno, vio que era un pergamino que cubría a su vez otra portada de otro libro, y en el envés del pergamino se encontró con estos poemas maravillosos, ¿no? Y ahí empezó el proceso de redescubrimiento.
Entonces, creo que es un episodio interesante para ver, digamos, lo que es la historia dramática de la cultura, ¿no? Sí, Pero desde bueno, luego, y que un libro lleva a otro, ¿no? sí, efectivamente, y cuántas cosas habremos perdido, ¿no? Y cuántas cosas todavía están escondidas. Yo creo que una de las funciones modestas pero maravillosas funciones de la literatura, y por qué a lo largo de los tiempos siempre ha sido necesaria esa boca, digamos, es porque nos permite ver lo que no está bien visto. Lo que no está bien visto en un doble sentido, ¿no? Cuando hablamos de lo que no está bien visto, nos referimos a lo que puede estar oculto, ocultado, puede estar escondido por propia voluntad, pero puede estar tapado o ocultado, y todos sabemos que hay mucho, ¿no?, de tapado. Pero también lo que no está bien visto es aquello que resulta incómodo, que resulta por inconformista, por heterodoxo, tal. Decimos de algo que no, cuidado, que no está bien visto, ¿no? Pues cuando surge, yo qué sé, hasta una moda estética, ¿no? Al principio, no me acuerdo de joven que tenía el pelo muy largo y de vez en cuando escuchabas unas cosas terribles, ¿no? Porque no estaba bien visto, ¿no? Te decían de todo. Y simplemente porque llevaba por ir con el pelo largo, ¿no? Entonces, la literatura está para, entre otras cosas, yo creo que para ver lo que no está bien visto. Muy bien. Oye, y en esa pelea entre barbarie y cultura es en donde se mueve el libro del que vamos a hablar hoy. Los libros arden mal, ¿no? Muy de lleno. Voy a empezar un poquito más por la periferia, ¿no? Por la parte formal del libro. Tú, desde el principio, cuando surgiste, creo que empezaste con la poesía directamente, pero a ti te conocimos en castellano, te conocimos con tus cuentos, ¿no? Con 1.000.000 de vacas. Eras un cuentista impresionante, todo el mundo se quedó alucinado con aquel primer libro que se tradujo. Y más adelante has hecho novela, has hecho teatro, has continuado haciendo poesía, has hecho guiones de cine. Por cierto, que no se me olvide, codiriges una revista en gallego que creo que es una buena forma de leer, de empezar a leer gallego. Quien no tenga costumbre, meterse a leer esa revista, se llama Luces, con Z, Sí, y podéis verla en internet, maravillosa. Nos la va a enseñar. Ya está. No, es que la tengo aquí, el último número, estoy muy emocionado, porque cada mes nos da mucho trabajo, pero también cada mes tener algo nuevo en la mano. Y bueno, es una revista de 100 páginas o más a veces, y lo hacemos cada mes. Y yo creo que es la segunda mejor revista del mundo. Pues suena bien eso, ¿eh? La verdad es que es muy interesante. Tiene, bueno, la parte creativa, porque hay no solo artículos de cultura, hay artículos de política, hay cosas sobre ecología también, y muchas cosas de creación. Así que digamos que es una revista total, muy interesante, y que recomiendo a todo el mundo que explore, para acostumbrarse al gallego, que es una maravilla. Gracias. No, porque además, fíjate que llevamos más de 6 años. Empezamos, sí, cumplimos 6 años en Navidad, y lo importante también de estas iniciativas es lo que tienen como lugar. Al final, una revista es un lugar también, es un lugar psicogeográfico donde pues acabas convocando ahí. Colaboraron ya más de 1.000 personas, bastantes, más de 1.000 personas, no sé exactamente, pero entre personas que escriben, personas que publican, tenemos secciones de fotografía, ilustraciones, pero gente de todo el mundo. Hicimos una especie de mapamundi, y hay desde Nueva Zelanda hasta Vietnam. Conseguimos colaboraciones, ¿no? Hay mucho reportaje y pero siempre con una perspectiva literaria, es decir, que estén las historias bien escritas. Hablo así muy apasionado de esta experiencia porque por lo que tiene también de lugar solidario, de lugar de
de encuentro y como os imagináis, hay mucho, es posible una iniciativa de este tipo. No tenemos ningún capitalista detrás, ¿no? Cuando me dicen quién está detrás de Luces, yo miro, no aparece nadie, solo está la gente que se suscribe y que la compra y que lo hace posible, pero yo creo que la cultura también hay que, y con estos tiempos, estas experiencias que tenemos, ¿no? De convulsiones dramáticas y de ser conscientes de que no solo estamos en una crisis sanitaria, sino que yo creo que estamos en una crisis, podríamos decir, total o global, ¿no? De muchas cosas. Creo que estos lugares sean lugares presenciales, que es donde me gustaría estar, y me gustaría estar en la biblioteca realmente hablando con vosotros, pero bueno, estamos de alguna forma recreando ese espacio. Y también este tipo de iniciativas, todo tipo de iniciativas culturales que convoquen y que tengan ese carácter colaborativo, ¿no? Sí. Son sobre todo espacios de libertad y espacios de creatividad, ¿no? Desde luego. Hoy, lo que iba a decir, estamos en tu novela, es la novela de un cuentista en muchos sentidos, ¿no? Es una novela que está compuesta como un centón con retazos de historias, con retales de historias, como montando un abrigo de esos que se hacen los vagabundos con retales de distintas piezas y por lo tanto tiene dos valores, ¿no? Uno puede leerla de dos formas. Una, leyendo cada una de las historias y disfrutándolas, tiene valor en sí, y luego adquiere otro valor incorporada al conjunto. Esta es una técnica muy especial, difícil de hacer, también que exige un esfuerzo del lector. No está hecha para lectores de bestsellers, está hecha para lectores que disfruten y que se apasionen, ¿no? Sí, bueno, la experiencia que tengo es un poco que cada historia te pide una forma, ¿no?, de contarla. Y, por ejemplo, en Un millón de vacas, que es un libro de cuentos, son cuentos que bueno, forman parte de un mismo libro, tienen, evidentemente hay unas conexiones, hilos invisibles que los unen, están escritos más o menos en la misma época, pero cada relato tiene su forma, ¿no? No solo porque, digamos, escribir es también fundamental, no solo el qué cuentas, sino cómo lo cuentas. Además no hay jerarquía, digamos, no es lo importante el qué, sino el cómo, sino no hay qué si no hay cómo, ¿no? Digamos, y conseguir gran parte del desafío muchas veces te parece que tienes una gran historia en la cabeza que contar y dices, uy, ¿qué novela puede ser? Y cuando se pone en marcha, la historia no encuentras el cómo, ¿no? O tienes que dejar que pase un tiempo para que crezca de una forma interior, porque escribir no es solo, claro, es una obviedad esto, ¿no? Pero digamos que no es un trabajo, las líneas de la literatura no son líneas rectas, aunque después en el libro aparecen, en la impresión aparecen así, ¿no?, con esa línea recta, pero más bien es un andar campo a través, que es un camino que antes no existía, tienes que ir abriéndolo, a medida que vas escribiendo vas haciendo el camino, ¿no? Y en este caso también Los libros arden mal de alguna forma me pedía, me estaba pidiendo, exigía, digamos, la historia, una manera de ser contada, ¿no? Y está bien esa imagen, me parece que utilizaste, hay en Portugal lo que llaman la manta farrapeira, pues ¿no?, que está hecha por trozos de distintos colores que unen, son muy bonitas, ¿no?, esas mantas.
Y bueno, todos sabemos lo que es la técnica del remiendo, ¿no? Y cómo incluso lo van incorporando los nuevos diseñadores, se aprovechan de esa experiencia popular, ¿no? Para convertirlo en moda, ¿no? El arte pobre, el arte povera, ¿no? De unir harapos, de unir retales, ¿no? Bueno, aquí creo que hay el libro, digamos, no es una acumulación de historias, de que varias escribes un día, aunque creo que se puede leer cada capítulo. Yo a veces cuando la gente me cuenta con razón, es que, uy, me costó, después me gustó, pero me costó mucho pasar de llegar a la página 100 porque está tan lleno de gente que me mareaba y tal. Y yo les comento, les sugiero, mira, creo que el libro, estaría bien que este libro lo abrieras por cualquier parte, ¿no? Y que... Eso lo hablamos, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, sí, alguien lo comentó en alguna de las sesiones. Pues yo creo que esa experiencia, bueno, que ves que hay, cada capítulo tiene un sentido por sí mismo, ¿no? No es algo, muchas de estas cosas que comento, no es algo que de una forma consciente, antes de escribir el libro, yo no soy muy de planificar los libros, ni de hacer muchos esquemas y tal, más bien soy de notas, de cuadernos, ando siempre con cuadernos por ahí y tal. Y esto tiene también que a veces dices, ¿dónde escribí aquella idea genial? Que me parecía genial. Y resulta que nunca aparece aquel apunte genial porque están los cuadernos todos por ahí, desaparecen a veces debajo del paisaje, ¿no? Y soy eso, más bien de notas, pero bueno, a mí lo que me gusta especialmente de escribir un libro es el proceso de hacer un libro, Sí. de Sí. imaginarlo, de pensarlo, de darle vueltas, ¿no? Sí. Y aquí la forma, decíamos, bueno, cada libro pide una forma. A mí una de las imágenes que me sugiere este libro, y además recuerdo haberlo escrito así, de alguna forma, ¿no? Ya te digo, porque no es algo que conscientemente digas, bueno, es que, ¿cómo voy a escribir este libro? ¿Cuál va a ser la forma? Sino que te pones en marcha y como dice en la saga islandesa, ¿no? Dice, no te preocupes porque una palabra te llevará a otra y esta te llevará a una tercera, ¿no? Yo tengo esa fe en el andar literario. Si me pongo en marcha, sé que es como el andar vagabundo de Charlot, sé que voy a ir andando, ¿no? Trazando un camino y descubriendo cosas, ¿no? Entonces, aquí este libro tiene la forma, si os fijáis, de una espiral. Podría ser la forma. Pero esa espiral, en principio, es una espiral que viene del propio arder de los libros. Es decir, el humo, se habla mucho en el capítulo donde con más demora se describe cómo, no solo cómo se queman los libros, quién los quema, sino cómo están ardiendo los libros y el efecto que crean en la propia atmósfera de la ciudad, donde nunca vieron quemar libros, ¿no? Nunca ardieron los libros. Es algo que está provocando una convulsión silenciosa, pero en la propia psique de la ciudad, no solo en las personas que pueden ser partícipes de la quema o ser testigos, ¿no? O que sepan, que estén sufriendo lo que está pasando, ¿no? Sino que, digamos que son los propios libros, son ahí personajes que están ardiendo. Todos sabemos que estas quemas, de alguna forma, el quemar el libro era una manera simbólica de quemar también a las personas que los habían escrito e incluso a las personas que podrían haberlo leído, ¿no? Y hay quemas que fueron así, como en la gran quema de Berlín de 1933, en la que los protagonistas eran gentes de cultura, los que tiraban los libros a las llamas eran catedráticos y estudiantes, ¿no? Y entonces iban diciendo los nombres
de los autores de los libros que arrojaban a la hoguera. Decían, ahí que Sigmund Freud, ¡bumba! Allá iba, ¿no? Y era una manera de quemar a Freud, ¿no? Thomas Mann, y tiraban un libro de Thomas Mann, ¿no? Entonces, volviendo a esta imagen de la espiral, ese humo que se describe como que no quiere levantarse del suelo, ¿no? Que está ahí, porque el humo también es un personaje ahí, todo tiene un carácter, digamos, cada objeto, cada cosa, sea parte de la naturaleza o creada, para mí también hablan, ¿no? Hablan las piedras, hablan los electrodomésticos, todas las cosas, y a medida que van teniendo una duración, más hablan, más cuentan, ¿no? Y entonces aquí los libros, la forma de hablar de los libros, en ese momento de la quema, una forma de expresión es el propio humo que exhalan, ¿no? Y ese humo que va extendiéndose por la ciudad, metiéndose por debajo de las puertas, es decir, es una quema que pasa de ser pública a penetrar en cada rincón y también a penetrar en las mentes, a cambiar la psique de la ciudad, ¿no? Y la forma de escribirlo era un poco cómo transformar, eso lo pienso a posteriori, ¿no? Cómo esa espiral del humo, que es una espiral destructiva, cómo con la literatura, contando la historia, la vas invirtiendo y la vas convirtiendo también en una espiral creativa. Sí. ¿No? Sí, sí. Y además, al final, esa técnica de ir poniendo cosas distintas que se van sumando y van construyendo la historia, en el fondo, aunque pueda decirse que es una técnica posmoderna y alejada del realismo, en el fondo se parece mucho a cómo vivimos, ¿no? Y a cómo vamos conociendo las cosas y cómo vamos incorporando las historias que conocemos. Y también se parece mucho al proceso creativo que te ha llevado a ti a hacerlo, como estabas contando ahora, pero se parece mucho también al proceso del lector, ¿no? Ese ir adquiriendo, ir juntando las historias y ir construyendo la historia de los libros arden mal, ¿no? Así que al final uno se siente protagonista cuando está leyendo, se siente casi autor, ¿no? Nos pasas la varita mágica. Es que leer es ser autor o autora. Esa idea de que el libro, está ese cuento maravilloso de Clarice Lispector, ¿no? que es la felicidad clandestina. ¿No? Esa lectora, que esa joven que no tiene libros, pero que hay una amiga más rica que tiene una buena biblioteca, a la amiga no le interesan mucho los libros, a ella sí. Entonces la razón incluso busca esa amistad porque lo que quiere es que la madre le presta libros y entonces y ella realmente describe de una forma maravillosa cómo tú abres un libro y el libro te abre a ti. Es una relación de amantes, ¿no? Una relación también de lucha, ¿no? Es un abrazo, como en todo abrazo, ¿no? Hay una pugna, ¿no? Es una pugna creativa, ¿no? Una lucha, pero entonces yo creo que pero de verdad, porque por la propia experiencia, que cada uno al abrir el libro, y si el libro te abre a ti, estás creando ese libro. Tu lectura es otra forma de reescritura del libro, ¿no? Y claro, no hay una forma igual de leer. Yo creo que nadie lee de la misma manera. Evidentemente hay libros que son como más lineales y que, digamos, que no se prestan a estas derivas, ¿no? Y a estos, digamos, a salirse. Yo creo que a mí me gusta cuando escribo un poco esta idea de irse por las ramas, ¿no? Realmente bueno, sin alejarse del tronco. Eso el sentido de irse por las ramas es como de evadirse. No, me gusta a la manera de la ardilla, ¿no? Que vemos que va subiendo por el tronco, de repente
coge una rama, tiene interés en irse por allí y sabemos que también siempre va a volver, ¿no? Y bueno, el libro, yo utilizaba la imagen de la espiral, pero se puede parecer mucho a un árbol, ¿no? Sí. A un árbol, sabemos que el árbol, incluso en la relación pasado-presente, porque en un árbol, sobre todo un árbol ya que tenga sus años, ¿no? Un árbol noble, un árbol que se cuentan sus inviernos por anillos, ¿no? Sabemos que ese árbol está vivo y tiene ese porte, pero tiene dentro su pasado, pero ese pasado forma parte de su presente, ¿no? Porque si no el árbol se desmorona. Digamos que en cada rama nueva, en cada hoja, se reactiva el pasado, ¿no? Y por eso creo que también cuando hablamos de memoria es importante verlo no como un viaje al pasado, al desván, sino que se trata de una reactivación, rememoración, ¿no? La etimología tiene que es una reactivación del pasado en el presente, forma parte del presente. Es esa idea de Josep, del escritor Josep Nadal, ¿no? que hablaba de un ¿cómo era el tiempo? De un pretérito presente, o ahora con exactitud no me acuerdo, ¿no? Pero hablaba de que había que crear una conjugación nueva que sería el presente recordado, ¿no? El presente recordado. Y otra cosa más, voy a hacerte otra pregunta. Quedan muchísimas cosas por hablar del libro, pero quiero dejar paso, o por lo menos que tenga la oportunidad la gente de preguntarte. Me gustaría ir más al contenido del libro, ¿no? Bueno, hablar de contenido es hablar de forma también. Y yo creo que este libro tiene mucho que ver con la recuperación de la memoria histórica de algo que estaba latente ahí en Coruña, que no se acababa de ver, y que tú has hecho visible, que es, bueno, esa escena en la que ciertos libros de ciertas bibliotecas se quemaron, una escena real que da paso a la historia de dos grupos de personas que son representantes de dos bandos, ¿no? Los que huyen de la hoguera y los que la provocan. Tiene mucho que ver tu historia con una historia que ya en el año en que escribiste el libro era muy importante, pero ahora yo creo que cada año más, ¿no? La recuperación de la memoria histórica que está, en tu libro está conformada a través de un paseo por La Coruña. Hay escenas que se salen de la ciudad, unas pocas, ¿no? Poquitas, pero al final tú lo que montas ahí es una geografía del lugar y es también una historia del lugar, un modo de contar cómo se vivió pues desde esta quema en plena guerra hasta tiempo después, ¿no? Durante el franquismo, ¿no? Con esa mezcla de géneros, porque hay novela de espías, pero hay también, sobre todo, yo creo que el tronco está en lo que es la intrahistoria, la novela histórica de los personajes que vivían allí, los personajes que no eran los grandes protagonistas de la historia, que sí que hay alguno que sale, sino los personajes que eran como nosotros, ¿no? Los personajes de a pie. Bueno, este propósito, verdaderamente, esto era conocido en A Coruña, esa quema de libros. Yo tengo, por lo que recuerdo de cuando sacaste el libro, me parece que se descubrió eso, ¿no? Que la gente lo había olvidado. Sirvió el libro para sacar esa parte escondida de la historia terrible, de la historia de barbarie que hay a lo largo de la historia de Coruña. Sí, bueno, era absolutamente desconocido. Evidentemente podía haber gente que lo sabía, pero la gente que lo sabía no hablaba, ¿no?
cuando está escrito el libro, algunos de los protagonistas pues, estarían vivos, ¿no? De los que estaban incluso allí. De todas formas, evidentemente esto ocurrió en Coruña, me llegaron posteriormente, te van llegando más documentos, más a raíz de que se publicó el libro, incluso ahí atrás, hace unos días me enviaron alguna foto desconocida, nueva, de esa en la que aparecía más gente quemando con los brazos alzados, quemando los libros. Bueno, fue algo que yo creo que pasado cierto tiempo, debió causar tanta vergüenza, digamos, que mientras de otras cosas se conservó la memoria o se transmitía, tampoco, como sabéis, es una memoria que costó rescatar, ¿no? Todo un proceso y cosas que hubo porque hay memoria y hay una memoria activa, que es un rescate, digamos. La memoria existe como un activismo, si no, las cosas quedarán en el olvido, ¿no? Por eso tiene que ver con el presente, hay un activismo de la memoria, ¿no? Pero también hay un activismo de la desmemoria, de la contramemoria, ¿no? Hay una historia muy curiosa, muy simpática de Álvaro Cunqueiro, en el que cuenta el tipo de enfermedades que había profesionales en la Escuela de Traductores de Toledo, y bueno, una que era muy peligrosa para el traductor era lo que llamaban el mosquito de la desmemoria, que era un tipo de bicho que se criaba entre pergaminos y tenía allí su hábitat. Y claro, cuando los traductores, como estaban tanto tiempo trabajando, bueno, pues había un momento que bostezaban, ¿no? Tenían que tener mucho cuidado al bostezar. Fijaros cómo los tiempos se repiten. Tenían que tener mucho cuidado al bostezar porque el mosquito aprovechaba para entrar por la boca y le borraba una de las lenguas, ¿no? Entraba en el disco duro, digamos, del traductor, y si traducía, yo qué sé, del latín al hebreo, del hebreo al árabe, si le borraba una de las lenguas, pues acababa con él, ¿no? Y bueno, pues ese mosquito de la desmemoria, digamos, ese virus de la desmemoria, todos sabemos que está muy presente, incluso en un cacharro, un ordenador, cuando se mete en el disco duro, hay esos bichos, ¿no? que borran la memoria. Entonces hay una memoria activa y hay también una contramemoria, ¿no? Permanente, para que... Bueno, lo de Coruña había quedado en una especie de amnesia retrógrada total y se reactivó, digamos, esta historia, porque sí se había hablado de otras cosas y de crímenes, pero lo de los libros como que todo el mundo había borrado. Digamos que incluso aquellos que habían quemado debió parecer, porque claro, los libros, fijaos, una de las cosas que pasó con los libros, con una parte importante de los libros, es que fueron llevados a los calabozos del Palacio de Justicia y estuvieron presos durante años los libros. Y había un juez que tenía la llave donde estaban presos los libros, ¿no? Y bueno, después empezó, a medida que, digamos, que fue pasando el tiempo y que se aflojó un poco el control, y entonces tenemos la relación de los libros que entraron presos, pero los que salieron presos, cuando se decidió hacia finales de los 50 que había que sacar aquellos libros de allí, resulta que habían desaparecido muchos de los libros, ¿no? Es decir, que había gente que abría y se llevaba los libros. Es toda una historia increíble, ¿no? Pero también lo que quiero decir es que esto que pasó en Coruña pasó en muchos sitios en España y en muchos sitios en el mundo, como sabéis. Entonces, para mí también el sentido de escribir esta historia no era solo contar lo que había pasado en Coruña, sino que la novela, que la historia tuviese esa condición de local universal también, ¿no? Y bueno, hay ese viaje de los libros, de hecho empieza la novela, prácticamente empieza en el siglo XIX, bueno, hay un capítulo inicial que es de las marjas del agua, pero digamos que el arco de la novela va desde el siglo XIX con el viaje de George Borrow, que escribió ese libro, yo creo que es el mejor libro de viajes que se hizo sobre España, que es
la Biblia en España, ¿no? Y entonces hay esa historia, que es una historia con un principio de realidad, de verdad, de cómo este hombre que estuvo a punto de morir en un naufragio enfrente de Finisterre, juró, el vendedor de Biblias, el George Barrow, juró que si se salvaba, él iba camino de Gibraltar, que si salvaba, vendría ahí, a ese lugar que para él era completamente desconocido, en la Costa de la Morte, y vendría con una Biblia para dársela a alguien, ¿no? Y efectivamente ese viaje se cumplió, ¿no? Y la historia del libro también puede verse como la historia de esa Biblia. Es decir, ¿qué pasa con esa Biblia que trae Barrow a Finisterre, ¿no? Y que se la dedica a un marinero que le salva la vida, se llama Antonio de la Trava, ¿no? O Valente de Fisterra, ¿no? Y entonces es la historia de búsqueda de ese libro, que es una Biblia, tiene esa condición de libro sagrado, pero también es sagrado en el sentido real, de que es portador de una vida salvada, ¿no? Y que va a parar a manos de la persona que lo salvó. Y entonces hay ese viaje que llega a nuestros días. Es decir, que no son... A mí me importa mucho la historia en el sentido colectivo, pero creo que la verdadera historia es la historia de lo que le pasa a cada persona, ¿no? Hay una historia. Y los libros arden mal es el intento también de contar lo que sucede con cada persona, y cada persona tiene dentro, tiene lo que llamaríamos el matiz, tiene dentro, no existe el bien y el mal por separado, ¿no? Nadie es portador, nadie es ángel y demonio, todos tenemos un ángel y un demonio, y a mí me interesa mucho esa doble cara, ¿no? Doble cara de los personajes. Por ejemplo, aquí yo creo que es bastante importante ver que quien realmente ordena la quema de libros, porque hay personas que lo ejecutan allí porque son subalternas, son meros, digamos, personas que están al servicio son ejecutores, podrían ser robots, ¿no? Pero ¿quién realmente decide quemar los libros, ¿no? Son las personas que eran personas muy ilustradas. Incluso hay esa condición del juez que es un cleptómano de libros, es un loco por los libros, ¿no? Y él es el que dirige la quema de libros, uno de los que dirige la quema de libros. En todas partes es así. Es decir, Torquemada, la quema de Granada, ¿no?, de libros, tiene un papel fundamental, y Torquemada era un fenómeno, digamos, como lector, ¿no? Y era un sabio de su época. Tenemos esa imagen, una imagen concreta de represor, pero realmente se trataba... Quienes queman los libros, quienes ordenan la quema de libros, son las personas que más saben de los libros. Por eso está esa doble condición de civilización y barbarie. Gran parte de lo que llamamos civilización en el mundo es una obra de barbarie. Es terrible lo que se hace y se hizo en nombre de la civilización, ¿no? Sí, desde luego. Y además es curioso, y yo creo que la idea de quemar libros apareció casi inmediatamente con el libro, ¿no? La primera que se cuenta por ahí es la de Protágoras, que presentó en casa de Eurípides sobre los dioses, y hicieron una hoguerita en Atenas muy importante, quemando todos los ejemplares, ¿no? Rápidamente. Estaban en guerra también, que es un buen momento, en guerra contra Esparta, que es un buen momento para hacer ese tipo de cosas. Y bueno, hemos tenido... Fíjate cuando se pone en marcha la imprenta, que claro, que tiene esa condición de absoluta revolución histórica, ¿no? Simplemente digamos, esa herramienta tan elemental, ¿no?, que es un maravilloso descubrimiento, el de convertir cada letra en una pieza, ¿no? Es como un juego de niños. Y eso supone un cambio en la mirada, un cambio cultural
de los mayores, ¿no? La galaxia Gutenberg, yo creo que todavía lo que estamos viviendo hoy no alcanza a suponer lo que supuso esa revolución de Gutenberg, ¿no? Pero es curioso que una vez que se ponen en marcha las primeras imprentas, esas cousiñas, digamos en Galicia, que inmediatamente lo primero que hacen los reinos y los estados en ese momento en formación, ¿no? Como tales estados, pero lo primero que hacen los aparatos de poder es cómo controlar esa herramienta, ¿no? Lo primero que se hace en España cuando aparece la primera imprenta es decir, cuidado, el rey tiene que utilizar lo que se va a hacer con eso y tiene que ir firmado, tiene que llevar ¿no? el visto bueno y las penas. Hay incluso cuando los primeros edictos hay hasta la pena de muerte para quien publique sin la autorización, ¿no? Es increíble. Bueno, como la cultura, que cuando hablamos de cultura parece que en nuestro mundo es como algo ya un poco secundario, es como forma parte de lo prescindible o no de lo central, desde luego, en el mundo en que vivimos, y en cambio, en circunstancias cuando de verdad está en juego la propia existencia humana y está en juego digamos, el statu quo y hay algo, se está moviendo el viento, digamos, como hasta un poema puede adquirir una dimensión central. Está el caso de Mandelstam, ¿no? Del poeta soviético, porque él inicialmente apoyó la revolución, del poeta ruso a quien ordenó asesinar, ejecutar Stalin por un poema. Y dentro del poema, sobre todo, por un verso. Y murió por un poema. Bueno, como tenemos aquí, tremendo. Como tenemos aquí el caso de Miguel Hernández y de Lorca, ¿no? Tremendo. Quiero dejar ya, si alguien quiere hacer preguntas, hay un modo, para los que no habéis estado en el club, hay un modo de levantar la mano dentro del programa, que es muy curioso. Si pasáis el cursor por la parte de abajo, donde pone participantes, si pincháis ahí, os saldrá una lista con los 50 participantes que habéis venido, ¿no? Al final de esa lista, de ese cuadro que se os abre, tenéis justo al pie del cuadro que se abre, tenéis a la derecha la posibilidad de levantar la mano, ¿eh? Y si levantáis la mano, yo lo voy a hacer ahora, yo no lo veo como persona que lo ha levantado, pero por lo menos Ana sé que lo ve. Me sale una mano azul por ahí encima, no sé si lo demás lo veis. Entonces, tengo también la posibilidad de bajar la mano. Luego Ana puede pinchar en quien la haya levantado cuando esté hablando para bajársela, por si se le olvida, y así nos vamos ordenando. O sea que si alguien quiere levantar la mano y si no conseguís encontrar el sitio, siempre tenéis la posibilidad de levantarla físicamente, que nos vemos, ¿no? Entonces, bueno, yo os animo a que preguntéis, ya sé que es un poco corto meterse en eso, pero recordad también que tendríais que poner en marcha el micrófono, aunque Ana a lo mejor os lo puede poner también. ¿Alguien quiere empezar, romper el hielo y hacer una pregunta? Sí, hay una persona, Xavi, Inés Melero. Venga, Inés. Sí, yo quería adelante. preguntarle a Manuel Rivas sobre un personaje ni siquiera secundario, es que sale, no sé si es el mismo. Al principio del libro y al final se alude a un portugués
No sé si la primera vez que se le cita es militar, la segunda vez, si es que es el mismo personaje, no se dice a qué se dedica, pero que habla de España como un país peligroso. Y es que yo pienso lo mismo. ¿Ese personaje es un personaje real? Es decir, se ha inspirado, Manuel, ¿tú te has inspirado en alguien que has conocido que te ha dado una opinión parecida a la que refleja el personaje del libro? No, hay un personaje real, porque yo leyendo la historia de los... cuando el golpe del 36, bueno, que va derivando en esa terrible guerra, hay un grupo de voluntarios de portugueses que apoyan al golpe, ¿no? Y que ellos simpatizan en ese momento con lo que son los movimientos el fascismo y el nazismo, bueno, con este movimiento, y que se llaman los viriatos. Ah, los viriatos, no sabía. se hacen llamar a sí mismos. Y uno de ellos, que creo que estaban viendo aquí el nombre, creo que se llama, el nombre de él es Vieira o algo así. Uno de estos personajes se incorporan, van a apoyar en España al franquismo, como hubo italianos, bueno, como hubo... pero en su caso sí aparecían como voluntarios, no eran parte del ejército portugués y tenían este nombre de viriatos. Y a los 6 meses regresaron y él, este hombre del que leí unas memorias, decía, ¿pero por qué volvieron? Y dice, volvimos porque eran fascistas demais. Es decir, refiriéndose al franquismo, es que eran fascistas de más, eran demasiado fascistas, ¿no? El portugués era... y el hombre quedó asustado, ¿no? De ver, claro, todo lo que pasó por ahí adelante, por Extremadura, que pasó tal. Y entonces volvieron. Fue algo que ocurrió realmente así en la historia, ¿no? Y recuerdo esa frase, ¿no? Que eran fascistas demais. Y tal. Y bueno, no sé si es exactamente esa historia, pero por aquí anda, ¿eh? La historia dramática de la cultura. Bueno. Y otro personaje también, bueno, no tan secundario, porque por lo menos recuerdo yo que hay un cuento en el que él es digamos, el personaje principal, pero que hubo muchísima represión, no solo en Galicia, contra los maestros de primaria. Y claro, me ha recordado que mi madre hablaba con mucha pena del maestro de su pueblo que también lo mataron en la guerra civil. Hay por lo menos 1 o 2 maestros, ¿no?, que salen en tu novela. Sí, bueno, está claro, yo sobre todo sobre esa historia escribí el relato de La lengua de las mariposas, ¿no? Que está centrado, como sabes, en la historia de un maestro, de don Gregorio, ¿no? Pero aquí está, sí, aquí claro, porque como bien dices, digamos que porque evidentemente había listas hechas desde tiempo, muchas desde tiempo antes, ¿no? Y los maestros ocupaban, y maestras, ¿no?, ocupaban un lugar central. Aquí en Coruña, por ejemplo, murieron varias maestras, pero murió una maestra de un barrio, un barrio muy popular en Morelos. Bueno, la asesinaron, ¿no?, la martirizaron. Pero sí, aparecen aquí, por ejemplo, hay un personaje, Samil, que es el maestro de la escuela racionalista, porque, claro, esto en Coruña
hablábamos antes de lo que sucedió, la quema también tiene un carácter simbólico, porque al quemar esos libros, muchos de los libros procedían de lo que llamaban las bibliotecas de los ateneos populares, ¿no? Y el mapa, al principio del libro también quisimos poner una cartografía, ¿no? Aparece esa cartografía, esa psicogeografía de escuelas, de ateneos libertarios. Era una ciudad en la que el centro, de alguna forma, era la biblioteca germinal, que era la que actuaba como una especie de coordinadora de todas esas bibliotecas populares que eran iniciativa de la propia gente, ¿no? De grupos. Y en el libro tiene un protagonismo especial, pues los jóvenes que formaron un ateneo. Todavía se conserva como una especie de temblorosa ruina, ¿no? El local donde estaba ese ateneo y esa biblioteca, en un barrio muy marginal de Coruña que se llama A Silva. Y ellos le pusieron de nombre, fijaros, yo creo que también el nombrar expresa muy bien ese derecho a soñar, ¿no? Porque le pusieron de nombre Resplandor en el Abismo. Y tenía en la fachada la gente que, bueno, yo llegué a hablar con una persona que tenía memoria, que era un niño que acompañaba a aquellos jóvenes, se llamaba Patiño, ¿no? Y él contaba cómo en la fachada del Ateneo, como se llama, le pusieron ese nombre, Resplandor en el Abismo, porque además que estaba y está allí la ruina, situado en la parte oeste de la costa, de esta parte de Galicia, de Coruña, donde se pone el sol. Y pusieron un espejo porque uno de los trabajadores, que había fontaneros, había, bueno, gente trabajadora que puso en marcha ese Ateneo y esa biblioteca, uno de ellos era cristalero, o varios eran cristaleros. Entonces pusieron en la fachada el nombre, estaba esmerilado en un espejo. Ponía Resplandor en el Abismo, ¿no? A esmeril pusieron el nombre, y cuando en el poner del sol la gente iba a ver cómo se ponía el sol allí, en el espejo aquel, ¿no? Cómo se reflejaba la luz. Y bueno, entonces, claro, para mí lo importante de este libro era no tanto contar la historia como acontecimientos, ni acontecimientos bélicos, ni acontecimientos, digamos, de estos que figuran o nos contaban en los libros de historia, sino esa otra historia íntima, ¿no? La cartografía íntima de la gente, y tanto de la gente que quemaba los libros como de esa otra gente que andaba o escapada o andaba en torno, ¿no? Y bueno, eso es lo que realmente a mí creo que es también consustancial a la literatura, es lo más importante que puede hacer por eso es tan necesaria la boca de la literatura, porque sí pueden aparecer personajes históricos, aquí aparecen algunos, pero digamos, para lo que sirve la boca de la literatura no es para dar discursos, ¿no? Ni para emitir doctrina. Para eso están otras fuentes, ni siquiera para el análisis, discurso social, ¿no? La literatura es aquel lenguaje que no quiere dominar, no pretende dominar. Puede radiografiar los procesos de dominación y transmitir, desde luego, las pasiones, ¿no? Pero
creo que nació la literatura y cada vez será más necesaria justamente para expresar aquello que no se puede expresar a través de los discursos convencionales, ¿no? Que no se puede expresar ni por el discurso religioso, ni por el discurso científico, ni por el discurso histórico en sentido de ciencia de la historia, ¿no? Es algo diferente, algo que sale que tiene que salir de dentro, ¿no? De esa zona secreta, enigmática del ser humano, ¿no? Misteriosa. Bueno, muchas gracias, Inés. Ha levantado la mano Paloma de Tres Cantos, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Hola. Vamos a ver, mira, yo quería decirte dos cosas, a ver qué te parece a ti, porque me importaba tu opinión. La importancia de que los escritores que pertenecen a lenguas minoritarias o con poca población que las habla, lo hagan en su propia lengua materna. Y que si eso te parece que da riqueza a la cultura lingüística de la zona. Pero por otra parte, algunas veces he leído que cuando se utiliza una lengua de poca enjundia de volumen, se pierde la lectura comprensiva en otras lenguas, en este caso la castellana. Entonces, quería saber qué importancia le das tú a que haya escritores como tú que escriban en gallego. Sí. Bueno, gracias, Paloma. Las lenguas yo creo que no se pueden contar no se pueden medir por el número de hablantes, ¿no? Hay otras cosas que sí que se pueden cuantificar y establecer en función del número, pues, pero quiero decir que eso nos llevaría a una lógica, digamos, porque digo esto porque existe el discurso, como sabéis, de esto, y yo no aprendí nada del gallego ni en la escuela, ni en el instituto, ni después en la universidad, porque en la universidad además fui a Madrid, ¿no? Pero quiero decir que mi aprendizaje del gallego tiene que ver porque lo conservó la gente como pudo, fue una transmisión por transmisión popular, ¿no? Pero quiero decir que la historia juega un papel también en relación con las culturas y con las lenguas, y hay cosas, para mí lo más importante a la hora de hablar de cultura, y ese sí que es un gran giro copernicano en la mirada, ¿no? de nuestro tiempo, es saber que, diríamos que a esa tríada de libertad, igualdad, fraternidad, hoy añadiríamos diversidad, ¿no? De que la diversidad es fundamental. La naturaleza existe cuando hay diversidad, un bosque existe cuando hay diversidad. Si solo existiera cuando hay monocultivo, sabemos que es la destrucción, no existe ya el bosque, acaba con el bosque, el monocultivo de una especie, ¿no? Y acaba con la naturaleza. Yo creo que en la cultura ocurre algo similar, ¿no? Que es lo que, digamos, hace apasionante el mundo y es, digamos, que exista esa policromía y esas distintas voces. Entonces, está claro que cuando mueren o se extingue una lengua, también se extingue algo, no solo pierden los que hablaban la lengua, ¿no? Sino que pierde la humanidad. Y también los que hablamos una lengua debemos conservarla, una lengua o lenguas, ¿no? Debemos conservarlas no solo por nosotros, sino por la humanidad, ¿no? Por conservar esa planta, digamos, esa especie para la riqueza de la humanidad. Entonces, realmente yo cuando escribo en galego, para mí, me siento igual, supongo, como el que escribe en inglés, que lo hablan millones y millones y millones, o más aún los que hablan en chino, que son millones y millones y tal, ¿no? Yo en ese momento no cuantifico cuántas personas van a poder leer eso, ¿no? Sino que estás trabajando con las palabras y son palabras a veces heridas, palabras tal, pero que expresan el mundo, el universo, como lo pueden expresar otras lenguas de muchos más hablantes, ¿no? Entonces te sientes de alguna forma con la cabeza en el centro del mundo. Yo no me siento en un margen, ¿sabes? No me siento minoritario.
No, me siento, digamos, soy soberano, soberano de mi mundo, ¿no? Con mis palabras, ¿no? Pero eso Y, ayuda al mantenimiento de la lengua. bueno, yo creo que en gran parte la lengua, por ejemplo, en el caso de Galicia y otras lenguas, tú fíjate que el hebreo se daba por perdido y es gracias, hay 2 hablantes hebreos prácticamente que tienen la voluntad de recuperar, porque había variantes que sí se mantenían en países del este y todo eso, pero digamos la lengua hebrea como tal es realmente, se conservó, quedaba como una minoría muy minoritaria, muy chiquita, y que se convirtió en célula madre que consiguió, digamos, el renacer de esa lengua. Y hoy tenemos, por suerte, es algo vivo que está ahí, y al igual que hay muchas lenguas muertas, y hay algunas que se conoce el último hablante o la última hablante, ¿no? Entonces, creo que eso siempre es una riqueza para el mundo, y la traducción frente a una, yo creo que una equivocada convención establecida de que las traducciones siempre se pierde. No sé, yo creo que se puede perder o se puede ganar. Lo importante es esa transmigración, ese proceso de una lengua, establecer un abrazo, digamos, y una relación, y ahí también hay una relación erótica entre palabras, ¿no? Es una relación además que está al margen de las luchas políticas, porque las lenguas a veces son utilizadas, ¿no? Como lanzas, cuando realmente lo que quieren las lenguas, y ahí tenemos toda la historia de las lenguas en el mundo, de cómo se van fundiendo, cómo se van, digamos, prestando, regalándose cosas, ¿no? Mediante esa relación. A las lenguas les gusta ir a las lenguas, ¿no? Las palabras están deseando saltar a la boca, ¿no? Y creo que los procesos de traducción son enriquecedores normalmente y permiten, yo creo que puede haber por un lado una pérdida, pero por otro puedes ganar también otra digamos, esa policromía. Yo veo las lenguas como algo sensorial y también como algo emocional, ¿no? Y las palabras son seres vivos que tienen tacto, tienen color. Entonces, el desafío de transmigrar a otra lengua es cómo encontrar ese tacto, cómo encontrar esos colores, cómo encontrar, es como el erizo que está aquí cerca de la Torre de Hércules, pues que aparezca en Cap de Creus, cómo vive ese erizo, ¿no? O encontrar el erizo en Cap de Creus, ¿no? Yo creo que ese es lo más interesante, que es algo, no es un problema, al contrario, las lenguas no pesan, no son un problema para el mundo. Hay muy pocas lenguas en el mundo. Si dices, hay 6.000 lenguas, son muy pocas lenguas, 6.000, ¿qué son? Y cada día muere una. Son muy pocas lenguas, ojalá hubiera más lenguas, ¿no? Vale, gracias. Muchas gracias, Paloma. Ahora le toca a Susana Obrero. Hola, buenas tardes, Manuel. Sí. Ay, hola, Susana, ¿qué tal? Hola. Teníamos dos cosas que... Veros. Igualmente, ha sido genial. Pero teníamos... Uy, ese es el perro, Breogán, que además se llama Breogán y tiene la cosa cerca de ladrar. Que queríamos decir dos cosas. La primera es que has dicho que Luces es la segunda mejor revista del mundo. ¿Y cuál es la primera? ¿Qué hay mejor que Luces? Y la segunda es una propuesta un poco osada a lo mejor, pero ya que estamos hablando tanto de lenguas y has comenzado con la poesía, si pudieses recitar, si pudieses regalarnos algún poema tuyo en gallego, sería fantástico. Nada, por supuesto, gracias además por pedirlo. Y a mí es lo que más me gusta, recitar poemas, llevar poemas por ahí y aprovechar cualquier circunstancia. Decir, ay, traigo un poema aquí y tal. Y lo primero que comentabas, perdona, es que me perdí con lo del poema. Sí, lo siento, que decías que Luces era lo de Luces, mejor revista. Lo de Luces, la segunda mejor revista del mundo. Bueno, es una forma de que la gente sonría cuando la tiene en la mano, ¿no? Y
y porque yo creo que, sinceramente, que podría competir con, Hay quien dice que es mejor New York, que es mejor Rolling Stone, o que es mejor, no sé. Es un juego, es un juego. No hay tampoco... yo creo que la cultura no es para competir, es para compartir, ¿no? Pero mala no es, ¿eh? Mala no es. Y bueno, leo poemas rápidamente. A ver, un poema por aquí. Nos dicen por aquí Ossitanos Cesteiros. Ay, Ossitanos Cesteiros. Sí, Ossitanos la persona Cesteiros. que en el chat lo ha pedido. Pues sí, bueno, además, Ossitanos Cesteiros es una historia que aparece en los libros Ardenmal. Hay un capítulo en el que aparece esta historia, que está basado, hay una historia real, y después escribí un poema que tiene esta presentación. Igual voy un poco apurado porque es un poco, tengo miedo de, no sé, con el tiempo, ¿no? de robaros mucho tiempo, pero lleva esta presentación, Ossitanos Cesteiros, la presentación la leo en castellano, y dice: fueron asesinados el 30 de septiembre de 1936. Vecinos de A Coruña iban camino de casa con su artesanía, apresados en el crepúsculo a la altura del puente del Pasaje por una brigada de la noche a la que se le había escapado la pieza de caza. Los cuerpos aparecieron en el lugar de Montrove. Eran familia. El mayor de ellos, de 45 años, se llamaba Antonio Camacho Montoya, casado y con 8 hijos. Su sobrino Antonio Montoya Camacho tenía 16 años y Manuel Jiménez Montoya, el tercer asesinado, tenía 14 años de edad. El crimen nunca fue investigado. En el registro civil de Oleiros figura como causa de la muerte hemorragia meningea con dislocación del tejido cerebral. Están enterrados en Santa Eulalia de Lians, en Santa Cruz, aquí cerca de Coruña, ¿no? Si nos ponemos frente a la fachada de la iglesia parroquial, las sepulturas están a la izquierda, juntas. De alguna forma están en la frontera, en tierra de nadie, en el limbo del cementerio, al lado de los inocentes, de las pequeñas sepulturas de los muertos al nacer, de los ángeles. Eran gitanos, eran de oficio cesteros. El poema se repite, hay un retrouso, un estribillo, que dice "eue", que sería ¿y dónde? ¿Y dónde, no? "Eue", y dice al final "non a o", y dice "no me lo puedo creer, no puede ser posible", ¿no? Y dice así: "Hai un son en Lians, eue, son os pés que non queren pisar, eue, son as follas que caen no oco da guitarra, son os nenos que piden un biscallo azul de azar, eue, son os anxos que chían polo buraco das balas, polo en vez do matar, eue, son as follas a pousar nos nomes, a facer un chamizo pros nomes, a vendar as mans dos nomes, os osos de bimbio dos nomes, eue, a brima da brimba na brimbeira, eue, o xeito de facer un cesto, un pase, a patela, eue, os bimbios a cimbrar os rinchos dos círculos roubados, eue, o son de todo que os cestos levaron, eue, e o andar das nais das cousas, apañar os círculos primeiros, o sol, a lúa, a boca, o froito, o pan, a danza, o almeiro do cesto, eue, eue, a pola do baleiro, o niño trenzado da ave do soño, o xeito de facer un cesto, Antonio Camacho Montoya, Antonio Montoya Camacho, Manuel Jiménez Montoya, o xeito de facer un cesto, Jiménez Camacho, Manuel Montoya, Antonio Camacho, Jiménez Camacho, Antonio Montoya, Montoya, Jiménez Camacho, Camacho, Antonio, Manuel, Antonio, Camacho, Jiménez Montoya. Eue. Non ao. Eue. Non ao. Eue. Non ao. Non ao. Bueno, gracias.
sido muy bonito, Manuel. Gracias. Qué pena que no podamos compartir contigo así todo. No sé. Se oirán los aplausos, además de... Sí, está aquí Natalia aplaudiendo, ¿no? Sí. Está Isabel también. No sé si hay más preguntas, Ana. No, no hay más preguntas, pero a ver si alguien se anima. ¿Alguien Sí. más quiere contar algo? No conozco el automático, por tanto lo hago manual. Vale, muy bien. ¿Oyes? Muy bien, muy bien. Antonio. Sí, sí. Bueno, buenas tardes, Manuel. Muchísimas gracias. Es un lujo tenerte aquí en directo. A propósito de lo que apuntabas del peligro que tiene la literatura, los libros, me viene a la memoria por el libro tuyo y también por lo que has comentado en la introducción. La distopía, que hay muchas, pero concretamente el famosísimo libro de Ray Bradbury, Fahrenheit 451. Seguro, si te has leído el libro y quizá también la famosísima y buenísima película de Truffaut, la llevó al cine en el 60 y tantos. No sé si la recuerdas, pero llegó un momento en que el inquisidor, el gran inquisidor, viendo el peligro que tenía en los libros, lo que hace es que los iba eliminando automáticamente, y había un reducto, como en la aldea gala de Obélix, que para evitar que se pierda la memoria, pues lo que hace es que cada uno de los de la aldea se empapa, se abduce precisamente del libro ese. Y claro, como quitaban los libros, pero no a las personas. Y entonces cada uno de los miembros de la aldea era uno, ¿no? Uno era, pues no sé, vamos, Romeo y Julieta, otro era los libros, los grandes libros de la historia, ¿no? Eso está ahí. Entonces, la literatura es transmisión, es memoria, eso es exactamente, es compartir, cooperación, ¿no? Sin duda alguna, ¿no? Ese ha sido el mensaje que has transmitido y que lo comparto absolutamente. Bueno, yo la pregunta que te quería hacer era en relación a los fantasmas que dijiste en no pocas ocasiones, que después de acabado el libro te surgían, te asaltaban por la noche y que de alguna manera, no sé si te dejaban dormir, pero sí te hacían reflexionar. No sé si al cabo de este tiempo que has terminado el libro, no sé si te siguen asaltando los fantasmas o si te han aparecido unos nuevos. Esa era la pregunta que quería hacerte. Sí, bueno, a mí una expresión que no me gusta nada es, bueno, gracias. Una expresión que no me gusta nada es de la gente, que suele ser habitual además en personajes así conocidos, la frase de, bueno, yo duermo con la conciencia muy tranquila, ¿no? Y a mí me deja muy preocupado, muy inquieta esa frase, ¿no? Cuando alguien sale en público diciendo, yo duermo con la conciencia muy tranquila. Y yo siempre digo, pero ¿quién puede dormir con la conciencia tranquila, ¿no? Tenga una responsabilidad política o no, ¿no? Viendo las cosas que pasan y tal. Sí, es verdad que los personajes viven, tú le dices adiós al libro, ¿no? Pero los personajes viven, andan por ahí y a veces también vuelven, ¿no? Yo además con este libro tuve bueno, puede ser interesante contarlo, ¿no? En cuanto a lo que son los procesos así de escritura y de creación, porque digamos que hubo un momento en que realmente pensé que no podía seguir escribiendo un libro. Y no era por no saber, digamos, continuar, porque no fue porque perdiera el hilo y además estaba, digamos, sí, digamos que la imaginación estaba activa, ¿no? Pero fue un estado anímico, digamos, en que uno llega, toca un fondo, ve ese
agujero en la historia, ¿no? Y no sé, ¿te parece que casi que hay como una fuerza que te lleva, dice, bueno, lo mejor que puedo hacer es que me hagan un hueco y me meto ahí con ellos, ¿no? Con esta gente, ¿no? Después de lo que han pasado, ¿no? Ese poema tremendo de Fuga de muerte de Paul Celan, ¿no? Cuando habla de un hueco en el aire, ¿no? De buscar un hueco en el aire. Y estuve durante un tiempo que no podía seguir con el libro. Realmente no era capaz. No era capaz. Me parecía que era tan terrible lo que había pasado que el escribirlo, esa pregunta, ¿no? Que en algún momento surgió después de Auschwitz, y si se puede escribir poesía después de todo lo que había pasado, de alguna forma yo viví esa circunstancia, es decir, se puede hacer literatura cuando llegas a determinadas, digamos, determinadas profundidades, ¿no? Determinados, a un campo de horror, ¿no? Semejante, como que te paraliza y te deprime muchísimo, ¿no? Y entonces, durante un tiempo dejé el libro, dejé de escribirlo. Pero también tengo que decir cómo volví a escribir el libro, porque si volví a escribir el libro fue por esos personajes, ¿no? Tú hablabas de los personajes. De alguna forma fueron los personajes los que no dejaba de pensar en ellos. Es decir, no me sentía con fuerzas para seguir con el libro, pero sí convivía con esos personajes. Y eran esos personajes... Te llamaban, ¿no? Te llamaban. Sí, eran esos digo, personajes... que te llamaban los personajes. Sí, bueno, me interpelaban, además me decían, bueno, ahora no nos puedes dejar aquí, ¿no? No podemos parar, la historia no puede quedar aquí, no nos puedes dejar de esta forma, ¿no? Bueno, ese es el recuerdo que tengo un poco de que eran los propios personajes, más que reclamarme, lo que hacían era darme fuerzas para seguir, ¿no? Esa fuerza que tiene, por ejemplo, esa energía alternativa que tiene el hablar, el monólogo interior de O, ¿no? De esta mujer lavandera, ¿no? Y de Olinda, ¿no? Pero sobre todo O, ¿no? Esa especie de sí, que es del descarrilamiento, de un hablar que parece descarrilar, pero que realmente son esas palabras flotantes, vagantes, ¿no? Que ella alberga y les da y se convierte en portadora, ¿no? Para mí es muy importante el habla popular, ¿no? No en el sentido a veces folk, no, de utilizar refranes, proverbios o cosas así. No, el habla popular realmente como una expresión no domada, ¿no? Y que se mueve en la orilla. Yo creo que la literatura, ese es el lugar de la literatura también, es el lugar excéntrico. No me refiero a la geografía convencional, digamos, sino que hablo de los lugares subjetivos, ¿no? El lugar, por ejemplo, el lugar del lenguaje del poder está situado en el centro, digamos, quiere ocupar siempre el centro, ¿no? Erigirse en discurso oficial, erigirse en verdad absoluta, ¿no? Y también, digamos, controlar las mentes, ¿no? A través de las palabras. Y la literatura, en cambio, se mueve en el lugar excéntrico, en ese lugar que no pretende dominar, va por la orilla, ¿no? En Argentina me gusta mucho la expresión que tienen de orillero. Es un orillero, ¿no? Orilleros son los barrios de la periferia, los extrarradios, ¿no? Pero orillero también es el que se mueve
por el margen, ¿no? Y creo que en la orilla es lo que te permite ver otras orillas. No, no es un lugar final, es al contrario, es el lugar desde donde es posible ver lo desconocido, ¿no? La orilla por antonomasia sería la línea del horizonte. Pues la línea del horizonte sabemos que más lo que nos llama la atención es lo que puede haber más allá, no donde termina, ¿no? Y porque une lo visible y lo invisible. De acuerdo, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Bueno, pues no hay ninguna mano más levantada, pero si alguien que no sabe y quería hablar, que se quite el micro porque se ha apagado a todos y que se ponga a hablar. ¿Hay alguien por ahí? ¿No? Pues Xavi, si te parece... Bueno, yo creo que sí, podemos cerrar con esos orilleros. El caso es que al final a mí la sensación que me da después de hablar contigo, pero sobre todo después de leer el libro ya hace algún tiempo, la sensación que me dio es que el título es verdad, ¿no? Que lo que vienes a contar es que el título es muy cierto, que los libros arden mal, que al final, pese a la barbarie que se lleva por delante, que se intenta llevar por delante la cultura, es muy difícil quemar todos los libros, ¿no? Que es muy difícil quemar todos los ejemplares de un libro y al final, incluso sin tener que llegar al extremo de aprendérnoslo como hacían los personajes de Bradbury en Fahrenheit 451, sin tener que llegar a eso, encontramos que los libros sobreviven gracias a los propios libros, ¿no? Y yo creo que tu libro ha rescatado la historia de La Coruña, pero al final, rescatando la historia de La Coruña, lo que estás haciendo es rescatar la historia de este país, ¿no? Y yo creo que es la historia del mundo, que es una cosa que ocurre siempre. La barbarie es terrible, pero no acaba de imponerse, afortunadamente, porque siempre queda algún libro que rescata la memoria y que nos dice lo que ocurrió, ¿no? Y el mejor modo, desde luego, es más que con la historia, ¿no? Con esta ficción tan abarcadora que convierte, que devuelve a la vida a lo que es un puzzle enorme, muy difícil de montar, que siempre estamos trabajando para montarlo, como cuando leíamos tu libro, que montábamos ese puzzle de esa maravillosa historia que nos cuenta a todos, ¿no? Así que, si nadie quiere decir nada más, que esto está abierto y no tengo por qué cerrar yo, y si tú, sobre todo Manuel, no quieres añadir nada más, podemos cerrar la sesión. Yo quería, disculpen, no hacerte antes con la mano. Ah, muy bien, adelante. Estamos a tiempo, por supuesto. Quería que me hablara, señor Rivas, de la melancolía. Es decir, todos sus libros, los que he leído, tienen una infinita melancolía, incluso los que son menos tristes, como Las voces bajas, a lo mejor es incluso el más melancólico. Es algo que flota siempre cuando leo, a mí me parece que flota en el aire cada vez que leo uno de sus libros, la melancolía. No sé si nos puede hablar de ella. Gracias. Bueno, gracias, Miriam. Hay un libro que se titula, yo creo que es por allá, por el siglo XVI, o así, se titulaba, no, sí, o principios del XVII, el autor se llama Barton, que se llama Anatomía de la melancolía. Y lo que decía es que incluía la anatomía entre los sentidos, ¿no? Él hablaba, tenemos el tacto, lo que normalmente, ¿no? Los sentidos en sentido convencional, que hablamos de lo sensorial, pues nos remitimos al tacto, al olor, y él decía, y la melancolía. Creo que fue un atraso el retirar como uno de los sentidos, como parte del sentir humano,
la melancolía, ¿no? Porque la melancolía tiene un componente, efectivamente, de pérdida, ¿no? Hay un componente ahí de pena, o de dolor, o de un sentimiento de ausencia. Pero también, como pasa con la línea del horizonte, que caminas por esa línea del horizonte como un equilibrista, ¿no? Y ves, y puedes ver lo que conocías y puedes adentrarte un poco en lo desconocido. La melancolía también es el deseo, tiene que ver con el deseo, no solo con la pérdida. Es, digamos, el tener saudade del porvenir, de lo que no has experimentado, de lo que no has conocido, de lo que todavía no has vivido. No es solo sentir el dolor por aquello que tenías y has perdido, ¿no? Y esa doble condición de la melancolía, para mí, digamos que es, si le pudiera, si le ponemos nombre, es eso que llamamos la esencia de lo que llamamos alma, ¿no? Sería, ¿de qué está hecha el alma, ¿no? Está hecha de melancolía, ¿no? Y también se contagia todos los sentidos, porque te permite valorar más lo que tienes, y el aura, todas las cosas tienen un aura, ¿no? Y ves el valor de las cosas, y también incrementa tu deseo, ¿no? por nuevas experiencias, por nuevos libros, nuevas historias. Yo creo que hoy que se habla tanto, bueno, que vivimos, y se vuelve a hablar en situaciones de crisis, de un dilema de cómo, ¿no? Cómo vemos el futuro y esa especie de dualidad. Bueno, Martin Luther King habló en el 67, él decía, bueno, estamos ante un dilema que es o caos o comunidad. Yo me acordé estos días, ¿no? de esa historia. Creo que volvemos a estar, ¿no? En ese dilema, caos o comunidad. Después a veces viene la desmemoria y borra todo, nos vuelve a situar en una falsa normalidad, ¿no? Pero creo que cada vez más la gente es consciente de que existe ese dilema. Y me parece que hay que pensar, por una parte es evidente que el mundo tenemos que pensar en una austeridad, algunos le llaman de crecimiento, es decir, que no tiene sentido una acumulación de ciertas cosas, ¿no? El concepto convencional de lo que se llama riqueza o abundancia, y que tenemos que pensar en otras formas de abundancia, ¿no? Hay un ensayo de un antropólogo, que es Santiago Muiño, que me pareció maravilloso, que él habla de una utopía frente a la distopía, una utopía austera, pero en la que supone pensar en nuevas formas de abundancia. Y a mí me encantó eso de nuevas formas de abundancia, ¿no? Abundancia, siempre pensamos en acumulación de posesiones, y él dice, bueno, abundancia de comunidad. Y yo a partir de ahí empiezas, bueno, abundancia de tiempo libre, abundancia de libros, ¿no? Esa utopía austera que incluye también la abundancia de libros. Así que a ver si avanzamos en la abundancia de libros. Muchas gracias. Hay otra persona más que quiere hablar, Carmen Caballero, no sé, Manuel. Sí. Yo nada más quería decirte de que estoy empezando a leer un libro tuyo que se llama Contra todo esto. Y nos vas a tener que escribir otro libro que se titule Contra la pandemia. Bueno, contra todo esto, algo se habla. No hablo de la... Claro, evidentemente está escrito antes de esto, pero sí que creo que tenemos y compartimos con los animales, ¿no?
y deberíamos tenerlo más activado, ¿no? Un sentido a veces de premonición, sabemos que algo se está echando encima, ¿no? Y creo que eso pasaba antes de vivir lo del gran confinamiento, ya había signos, ¿no? De que algo parecido, de que digamos el tiempo se salió de su eje y que estamos viviendo un sistema que es como un mago enloquecido, ¿no? Por utilizar la expresión del joven Marx, ¿no? Y creo que lo que es importante, yo estoy intentando escribir, digamos, o pienso que de las cosas que quiero escribir, y algo voy haciendo, tiene que ver con una segunda parte de contra todo esto, ¿no? Que era contra la guerra, hablaba contra, que era todo esto era la guerra contra la naturaleza, la guerra contra la mujer, iba, ¿no? Repasando, digamos, qué era todo esto, ¿no? Y creo que esa segunda parte sería más bien la idea de zonas a defender, ¿no? Que contra todo esto, ¿qué zonas hay que defender? Hay un movimiento en Francia ecologista que consiguieron preservar zonas que iban a ser destruidas y que tomaron ese nombre de zonas a defender, ¿no? Zonas a defender. Y voy a ver si escribo un mapa de zonas a defender. Pues lo agradeceremos. 3 cantos tiene que estar entre las zonas a defender. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Bueno, cuando te pases por Madrid, cuando tengas un momento, estás invitado cuando tú quieras a venir a Tres Cantos. Y, pues gracias, seguro que paso por ahí, ¿eh? Tener una conversación con nosotros ya directamente, podernos dar la mano, abrazarnos incluso, mostrarte nuestro cariño y muchísimas gracias por compartir con nosotros esta tarde. Y si te parece bien, voy a abrir a todo el mundo el micro para que demos un aplauso, por lo menos que nos sintamos todos juntos, ¿vale? Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, la verdad es que es un invento este tema, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel, por todo. Gracias. Y mucha salud, ¿vale? Y muchas cerezas. Muchas gracias. Gracias. A todos. Muchas gracias. A todos. Gracias.